Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de julio del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumpliera las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Decimos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La justicia de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y que la justicia impere sobre toda la tierra creada, sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso el Señor viene a todos, no viene a algunos en particular. Siguiendo un orden, sí, comenzó primero a predicar esta verdad y esta justicia al pueblo elegido, naturalmente, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero aquí, como nos dice Isaías, sí, su voz llegará a todas las naciones. Todos oirán la voz del Hijo de Dios, del predilecto, del elegido, de aquel en el cual ha depositado su espíritu, la plenitud del espíritu de la justicia y de la verdad, en este que viene a declarar la verdad de Dios, esa verdad que está oculta a los ojos de tantos que muchas veces se dicen religiosos, dueños de la verdad, dueños inclusive de, seguramente de un prestigio como tenían estos fariseos, un prestigio religioso. Sí, se decían y la gente los tenía como conocedores muy profundos de las Sagradas Escrituras. Y probablemente sí, la letra la conocían, eran hombres estudiosos, claro está. A este grupo de fariseos, por ejemplo, pertenecían muchos de los escribas, gente que sabía leer, que sabía escribir, que sería gente culta, como diríamos actualmente, ¿no? Con nivel académico, con cierto nivel doctoral, bueno, con mucho prestigio. Pero en realidad vivían de su prestigio, no querían perderlo, y veían en Jesús un adversario. Fíjese, Jesús predicaba a los humildes. Jesús predicaba la humildad, se dirigía a todos, no discriminaba absolutamente, como hacían los fariseos y los religiosos de su tiempo. Todos aquellos que no ingresaban dentro de lo que entendían eran aquellos a los cuales Dios se dirigía y había elegido, por ejemplo, aquellos que no eran paganos, gentiles, como decían los judíos, aquellos que no eran pecadores, claro, de acuerdo al criterio de los fariseos, ellos se consideraban justos, claro está. Todos aquellos que eran enfermos, leprosos, prostitutas, en fin, todo orden de personas que existe hasta el día de hoy, que va a existir siempre, porque en el mundo, y todos los que estamos en el mundo y somos del mundo en el sentido de que no conocemos otra cosa, ni consecuentemente hemos elegido otra cosa que la conducta mundana que nos separa, nos aleja de Dios, por supuesto estaríamos implícitos para los fariseos en ese juicio crítico, en ese juicio
sin misericordia que establecían sobre todos aquellos que no, en fin, uno diría que no los obedecían, no, que según ellos estaban en contra de la ley de Dios, eran pecadores, irredentos. Sobre todo los que no eran israelitas, por supuesto, era la principal discriminación. Bueno, y Jesús es un crítico de ellos, precisamente, porque viene a ser todo lo contrario de lo que ellos predicaban. Y particularmente de lo que ellos no tanto como decían, sino que hacían. Entonces, ¿qué veían en Jesús? Un adversario peligroso. ¿Por qué? Porque a Jesús lo seguía la gente, lo seguía mucha gente. Y veían el fruto que hacía Jesús a través de su palabra y de su poder en la expulsión de demonios y curación de tantas personas. Buscaban perseguirlo y buscaban liberarse de él, buscaban matarlo, sí, claro está. Esto lo supo Jesús y entonces optó, fíjese acá las palabras de Isaías, él no polemizará, no gritará en las plazas. La prédica de Jesús no era una prédica a la manera de un predicador gritón, así exuberante, como vemos actualmente muchos predicadores a través de los medios de difusión, por la calle también. No, usted no precisa gritar tanto. Usted precisa anunciar la verdad, hablar según la verdad, demostrar a través de su conducta que lo que dice es verdad y que usted hace lo que dice. Ese es el mejor testimonio y aquello que la gente, sea culta o no sea culta, advierte, porque el ser humano percibe. Hay algo en él y algo que Dios despierta, que es esa intuición, que es anterior y está por sobre todo acto reflexivo aprendido académicamente o aprobado a través del criterio de muchas universidades. No, en nosotros está esa intuición. Y usted se da cuenta, basta mirar los ojos, muchas veces escuchar la voz, ver hasta la manera de ser, de gestionar, de caminar, las actitudes generales, en donde reside la verdad. Y también donde está la hipocresía, como en estos fariseos. No decimos en todos, por supuesto, en muchos de ellos o algunos de ellos. Bueno, esto Jesús lo percibía naturalmente, lo veía, lo sabía, por supuesto. Y bueno, era lo que muchas veces a través de diálogos que establecía con ellos, les hacía notar, con esa voz sabia, con esa sabiduría total que tenía él, que era la misma sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios, nos dirá San Pablo. Y efectivamente es así y lo podemos realmente comprobar. Comprobar si lo seguimos, claro está. Y la gestión salvífica y redentora de nuestro Señor llegó a su término, sí, claro. Hasta el día de hoy la está llevando a cabo, a través de aquellos que lo han seguido porque le han creído. Y que entonces en sus bocas está esa palabra de la justicia que debe llenar toda la tierra habitada, la justicia que es la voluntad del Padre que lo eligió, que lo envió, aquel que obedeció al Padre y que en todo momento oró al Padre y encontró en el Padre siempre la solución para todo y para todos. Aquel que vino a nosotros con la modestia propia de la verdadera sabiduría, aquel que nos señaló un camino, que nos reveló la verdad, que nos comunicó la vida, que está por sobre todos y en todos. Aquel al que estos fariseos y otros, escribas religiosos, los religiosos de turno naturalmente, sacerdotes y sumo sacerdote, Anás y Caifás, lo condujeron a la muerte, sí. Pensaron que era la manera de hacerlo desaparecer para siempre. Lo que no sabían ni podían hacer ellos, ni estaba en ellos, era resucitar de entre los muertos. Esto solamente lo podía hacer aquel que tenía el poder en el amor. El poder en el amor, el poder sobre la muerte, el poder de Dios. Este que resucitó y resucitó en nosotros y para nosotros. Este que está en la gloria, que nos lleva a la gloria, a la plenísima luz de la vida absoluta y total.
Bueno, el Señor advirtió esto, lo perseguían, sí, pero no era su tiempo. Entonces se alejó de los lugares donde veía la persecución de estos hipócritas. Y le advirtió severamente a mucha gente, porque fíjese, él se alejó, pero lo siguió mucha gente. La gente que no seguía a estos fariseos críticos. Lo seguía, y a ellos les advirtió también, severamente, que no dijeran dónde estaba el Señor. Usted mira, ¿se está escondiendo el Señor? No, está buscando el lugar apropiado, y va a llegar a todos ellos cuando llegue su tiempo, cuando llegue su momento, cuando el Señor ingrese para consumar todas las cosas que ha venido a hacer en Jerusalén mismo, ahí donde estaban todos los poderes que buscaban acabar con él. Y ahí es donde el Señor va a hacer el sacrificio salvífico, ahí es donde el Señor va a aniquilar al último enemigo que tiene el hombre. El último enemigo es la muerte, va a aniquilar la muerte, el Señor va a morir y resucitar. La justicia de Dios va a llenar plenamente la tierra habitada, a través de la palabra de Dios y a través de la encarnación de esa palabra en Cristo Jesús y de todo el fruto que hizo el Dios para la vida en todos aquellos que aman la vida y lo demuestran, y que serán los voceros, siguen siéndolo después de 2000 años hasta el día de hoy, de la palabra de la justicia. Muy bueno lo de Isaías, dirá usted. Sí, claro, uno de los grandes profetas, ¿no es cierto? Qué sabiduría que le ha comunicado Dios a este gran profeta. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que debemos pedir al Espíritu Santo tener esa capacidad de ser oportunos. El Señor nos enseña que hay momentos en los que se tiene que hablar y momentos en los que se tiene que callar. Y no porque uno se eche para atrás, sino porque todo tiene su momento. Exactamente, Patricia. Bien se ha dicho. La palabra del Señor tiene que ser oportuna para ser eficaz, eficiente y eficaz. Y en ese sentido hay que administrar la palabra que el Señor nos otorga, la palabra que el Señor nos comunica. Hacer bien, pero hacer lo bueno, hacer bien lo bueno, eficiencia y eficacia. Bien se ha dicho por parte de algún pensador que hay más sabiduría en callar con oportunidad que en hablar con elocuencia. El Señor sabía los tiempos, manejaba los tiempos y era absolutamente oportuno. Por eso fue absolutamente eficaz. Como lo es Dios, como lo es la vida, como es el amor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu de amor, de eficacia, de eficiencia en el amor. Tu Espíritu de vida. En tu nombre lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.